Pero miren lo interesante, y es en otro sentido, pero más fácil para entenderlo. Él es uno de los investigadores más importantes en estos temas, que empezó a hacer sus investigaciones en la Universidad de Stanford, y desde hace mucho tiempo empezó a producir en estas revistas, y estas revistas tienen la buena cosa que una revista, un artículo que se ha recibido en esas revistas quiere decir que realmente es un artículo muy riguroso y muy bueno. Entonces él empezó a producir allá, ¿y qué encontró? Algo muy sencillo. Encontró, las ratas tienen un ciclo de vida muy corto, entonces por eso utilizaron en sus investigaciones ratas. Entonces encontraron que habían unas mamás ratas que naturalmente ni tocaban ni lamían a sus crías ratas. Y habían otras mamás ratas que naturalmente tocaban y lamían a sus crías ratas. Y había otro grupo de ratas que el investigador cogía la cría de rata, la sacaba de su mamá rata y se la volvía a poner. Posiblemente le dejaba algún dolor, algún olor por sus manos, y entonces cuando se la volvía a poner, esa mamá rata empezaba a su cría a lamerla. Entonces, ¿qué se encontró? Que las crías, fuera como fuera, que eran tocadas y lamidas por su mamá rata, cuando eran más viejas, miren esto tan interesante, tenían menos neurodegeneración, tenían menos déficit conectivo y tenían más receptores de benzodiazepina. ¿Esto qué quiere decir? Que eran más tranquilas, ¿ya? Simplemente eran más tranquilas, menos demencias, digamos, y menos neurodegeneración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mente tiene capacidades de producir algo extraordinario en la parte física, ¿ya? Y esto empezaron los estudios que son bastante interesantes. En una psicoterapia nosotros obviamente a nuestros pacientes no los tocamos, y mucho menos a nuestras pacientes las lamemos, pero de alguna manera es una forma de decirlo, que de alguna manera en una psicoterapia ayudamos a los pacientes a entenderlos, a acogerlos. Esto para volver a algo muy sencillo, lo que he dicho yo, y con lo que pasó de la marcha que tuvimos la vez pasada, hay algo, y es una teoría muy bonita, de la resiliencia. Resiliencia viene del latín resilio, y esto viene de la física, que hay algunos materiales que resisten muchos. Y no solamente que resisten mucho, sino que hay unos materiales que frente a algunas fuerzas muy fuertes se deforman, pero cuando pasa esa fuerza, vuelven y quedan en su lugar normal. Esto es de la física. O si lo vemos nosotros en los huesos, también hay un hueso se fractura, pero rápidamente tendría la capacidad de recuperarse. ¿A dónde voy yo con esto? Que con el secuestro es lo que vemos nosotros. Hay personas que después de un secuestro, que el secuestro, como hemos visto con las cosas que nos han contado las personas que han estado secuestradas, realmente es un delito muy grande, es un delito que es infame en miles de sentidos. Pero frente a ese delito tan supremamente grave y atroz, hay personas que salen engrandecidas, que salen más humanas, más solidarias, amando más a la gente. Es decir, tenían una resiliencia, una resistencia increíble. Mientras hay otras personas que no salen igual porque tendrían esto no tan fuerte. ¿Y esto de dónde viene? De todo lo que yo les he dicho anteriormente, del apego o de muchas otras cosas. Ahora sí me queda mucho más fácil, en estos minutos que me quedan, contarles qué mata el corazón. Entonces, ¿qué mata el corazón? Las emociones. ¿Por qué traje esta en primer lugar? Porque las enfermedades psiquiátricas tienen un estigma. ¿Cuál es ese estigma que tienen las enfermedades psiquiátricas? El primero, que dicen eso no es enfermedad. Entonces dice, no, eso no es enfermedad, si usted quiere, usted es capaz de quitarse esa enfermedad. Mientras si alguien tiene un cáncer, uno no le dice, eso no es enfermedad, si usted quiere, quítese el cáncer. Entonces, uno de los estigmas que tiene la enfermedad psiquiátrica es que la persona piensa que no es enfermedad. Y porque no es enfermedad, entonces no hace nada. Aquí en esta revista, que es también una buena revista, hicieron un estudio de investigación de personas jóvenes que llegaban a cuidados intensivos con arritmias. Arritmias es que se le daña a uno el ritmo del corazón y empieza a bailar mal el corazón, digamos, se le altera ese ritmo tan bonito que tiene el corazón y empieza a bailar muchísimo mal y desorganizado. Y de una arritmia a un infarto solamente hay un paso. Entonces se encontró que gente joven hacían arritmias y llegaban a cuidados intensivos, esto fue en Inglaterra, y los estudiaban y les estudiaban las arterias del corazón y encontraban que las arterias del corazón estaban completamente normales. Y encontraron que ¿qué había pasado? Que ellos habían recibido una noticia muy fuerte. Las noticias básicamente ¿cuáles eran? La muerte de un familiar muy cercano, inesperado y muy querido.
En la mayoría, esa fue la emoción que les puso arritmia y los puso muy cercanos a la muerte. Anecdóticamente, en ese estudio apareció uno que le hicieron una fiesta sorpresa. Y entonces, cuando llegó pero no sabemos cómo estaban vestidos o si estaban o no estaban, pero cuando llegó a la fiesta, esa emoción tan estresante hizo que hiciera una fibrilación. Entonces, las emociones sí matan. Esto también fue bien interesante. Si nosotros recordamos la conferencia que la doctora Jacqueline dio hace un instante, muy buena, en esa conferencia veíamos nosotros que hay unos factores de riesgos. ¿Qué quiere decir factor de riesgo? Que nosotros cogemos un factor, lo aislamos y decimos este factor claramente influye sobre una enfermedad. Este factor solo influye sobre una enfermedad. Entonces ella nos explicó claramente que el factor cigarrillo influye sobre una enfermedad, no, sobre muchísimas enfermedades, sobre corazón, sobre cáncer, todo lo que ella nos mostró. Entonces es un factor. Pero el estudio es bien interesante, el que me voy a referir a continuación, es que hay varios factores, como vamos a ver en el curso de la mañana. La diabetes, la obesidad, el cigarrillo, la hipertensión arterial, son factores aislados que van a alterar el corazón. Y aquí hicieron algo bien interesante, que cogieron personas que hayan tenido un infarto y las estudiaron y encontraron que si estas personas tenían un confidente cercano, llámese confidente cercano, un amigo, una novia, una esposa, un hijo cercano que le pudiera contar sus intimidades, tenían menos riesgo de volver a tener un evento cardiovascular y de morirse. Entonces, que esto de tener un confidente cercano, es decir, de las emociones, es decir, del placer tan grande que tenemos nosotros los seres humanos, de relacionarnos con otros seres humanos, si teníamos eso era un elemento decisivo tan importante como el dejar de fumar. Esto es lo que yo les decía hace un rato, que hay unos factores de riesgo aislados, la obesidad, cigarrillo, diabetes, hipertensión, y que desde el punto de vista de nosotros hay dos que quiero mencionar a continuación. Uno es la personalidad. Había una personalidad que se llama personalidad tipo A, que eran las personas que eran cumplidoras, exigentes, que dormían poco, que madrugaban muchísimo, que siempre cumplían todo lo que tenían que hacer, que nunca estaban contentos con su vida. Entonces decían, miren, esa personalidad tiene que ver con el corazón y mata el corazón. Después vinieron muchos estudios y comprobaron que eso no es cierto. Que no es cierto, que la personalidad A no mata el corazón. Pero de la personalidad A, hay un factor que sí mata el corazón, y sí hay estudios que han demostrado que sí mata el corazón, y es la ira y la rabia. Es decir, personas que viven como rabiosas, como si le debieran, como si el mundo les debiera a ellos, que viven completamente con rabia, con ira, siempre están viendo lo malo. Eso sí mata el corazón. Entonces ya vemos varias cosas que matan el corazón. Bueno.